4, verso 14. La palabra del Señor es leída en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Amén. Primera de Juan, capítulo 4, verso 14. Y la palabra lee como sigue. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha venido, el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Lo leo de nuevo, hermano, nuevamente. Primera de Juan 4, 14. Y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, al Salvador del mundo. Alabado sea el bendito nombre del Señor. Porque me gustaría ya hablar un poco de esta epístola, hermano. Ella va a tratar de verdad y justicia. Y vamos a ver cómo Dios manifiesta su gracia y su amor por medio de esta epístola. El Evangelio era amenazado con distorsiones de creencias griegas, de ideas babilónicas, debido a que creían que la materia era malo, por tanto, Dios, que es perfecto, no podía relacionarse con la existencia material. Acuérdense que estuvimos hablando del creacionismo, amado, en estos días, de las teorías que han surgido. Entonces Dios no puede mezclarse con ninguna de estas cosas materialistas, hermano. Él es real. Entonces, vamos a ver formas gnósticas, serínticas, con relación a las ideas que tiene el hombre para negar a Dios. Así que el propósito de la lección, he mostrado en este estudio cuál era el propósito de Juan al escribir estas epístolas y cuál es el contenido de ellas. Amén. Así que vamos a empezar directamente a hacer un resumen con relación a ella para que luego entremos al estudio. Así que hay una importancia con relación a lo que Juan quiere expresar. Leo primera de Juan, capítulo 3, versículo 2. Primera de Juan, capítulo 3, verso 2. Y dice: amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Juan nos presenta aquí la esperanza de que un día no solamente seremos cristianos, seguidores, servidores, sino que un día llegaremos a ver a Dios y lo comprenderemos y lo entenderemos. Así que Juan nos va a presentar en esta epístola el saber, el sentir y el hacer. Alabado sea para siempre. Saber que el cristianismo auténtico cree que Jesús es el Hijo de Dios, guarda los mandamientos y ama a Dios y a los demás, o ya sea a su prójimo. Sentir que la gracia de Dios es suficiente. Primero, el cristianismo es auténtico, no tenemos que mezclarlo con nada más. Nosotros reconocemos que Jesús no solamente es nuestro Salvador, sino que Él es el Hijo de Dios auténtico. Nosotros queremos en nuestros corazones atesorar esta palabra y amar a Dios sobre todas las cosas, y nosotros amar a nuestro prójimo como nosotros mismos. Recuérdese que así se ha resumido el primer mandamiento. El primer mandamiento es: amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo decir que amo a Dios y tengo discordia con los hermanos. Yo no puedo decir que amo a Dios y quiero divorciarme. Yo no puedo decir que amo a Dios y odio a mi papá hasta tal extremo que lo quiero matar. No, hermano. Nosotros debemos saber que esto es auténtico, que Jesús es el Hijo de Dios, que nosotros queremos guardar su mandamiento, vivirlo en nuestra vida, como dice el Salmo 119, 176 versículos, hablando de la palabra de Dios. Entre esos 176 versículos, solamente 2 no se encuentra referencia de mandamiento o tu palabra. Solamente 2 versículos en esos 176. No tenemos desear como niño recién nacido la leche no adulterada. Y además de uno querer guardar y recibir esta doctrina, también uno debe amar al compañero, al hermano que está al lado. Si la iglesia está creciendo, usted debe hacer un esfuerzo por intentar recibir a los que vienen para que no se vayan, sino para que se queden. Ahora, nosotros debemos sentir que la gracia de Dios es suficiente. No debemos mezclarla con nada, ni con gnosticismo, ni con arianismo,
ni tampoco con luteranismo, ni tampoco con calvinismo. No, la Biblia, la palabra del Señor, la gracia de Dios está completa, es suficiente. Amén. Nosotros debemos hacer de nuestra vida un cuadro sin ambigüedades de lo que Dios quiere que seamos. Nosotros debemos de presentarnos frente a las personas sin doblez. Aquí nos escriben desde Dallas, Texas. Adelante con la predicación y bendiciones. Gracias a los hermanos que están reportando en Dallas. Alabado el bendito nombre del Señor. Hacer de nuestra vida un cuadro, ya sea una presentación, una vida transparente, sin ambigüedades, sin dos caras. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros seamos. Él quiere que seamos lo que somos nosotros en nuestro interior, no una apariencia. Y el apóstol Juan, nos va a hablar en la epístola. Aparte de estos puntos, ¿qué otra cosa nos va a presentar Juan en Primera de Juan? Nos va a hablar de la deidad del Padre, la deidad del Hijo, la deidad del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos saber, sentir y hacer. Nosotros podamos saber verdaderamente que los mandamientos de Dios son auténticos. Nosotros podamos sentir que la gracia de Dios es suficiente. Dios tiene el control de todo. Nada en esta tierra se mueve, ni tampoco sale sin que Dios lo permita. Todo está bajo control, tanto el bien como el mal. Lógico, Dios no tienta a nadie, como dice Santiago, ni tampoco él puede ser tentado. Pero en esta tierra nada surge, ni la vida ni la muerte, ni lo bueno ni lo malo, ni el día ni la noche. Nada surge si no es con el propósito de Dios. Amén. Nada. Así que, como se me preguntaba anoche en el instituto, nadie, amado, Satanás no puede hacer nada sin antes consultarlo con el Señor, sin antes preguntarlo. Pedro, el Señor me ha pedido para zarandearte. Pero ¿cómo es que Satanás habla con el Padre? Que él no puede hacer nada sin primero pedir permiso. Ese es el escándalo del universo, hermano. Que Lucifer se ha metido en la cabeza que él puede gobernar y dirigir este universo. Y nada de lo que él hace lo puede hacer sin pedirle permiso a su creador. Porque él es una criatura. También vamos a ver en Primera de Juan a la iglesia. La iglesia que Dios formó, la que Él amó, la que Él separó, la que Él ha hecho el especial tesoro. Vamos también a ver en Primera de Juan, Dios quiera que podamos ver avanzar en este día. Vamos también a ver la salvación. ¿Cómo se produce? ¿Cómo llega? ¿Qué cosas suceden cuando llega la salvación a un individuo? Lo va a explicar aquí el apóstol Juan. Luego él nos va a explicar cuál debe ser la conducta cristiana con los amigos, con los enemigos, con los que nos aman, con los que nos odian, con los que nos buscan, con los que nos desprecian, con los ricos. Él nos va a explicar cuál debe ser la conducta cristiana en la calle, en la iglesia, en el mundo, en la casa de Dios, en la casa, en el mundo, en la iglesia. ¿Cómo debe ser nuestro comportar, la conducta del cristiano dentro de la iglesia? No va a hablar el apóstol Juan. Y también él va a concluir su epístola hablando de la verdad y la mentira. Muchos falsos maestros se han levantado hoy predicando y enseñando cosas de acuerdo a su propia concupiscencia, de acuerdo a sus propias ideas. Y entonces el apóstol Juan nos va a hablar la verdad y la mentira para poder desenmascarar a estos falsos maestros. ¿Amén? Así que vamos a ver un momentito a hablar en lo que usted nos llama, nos escribe, nos pregunta, de la deidad. Un vislumbre de la deidad. La deidad del Padre se encuentra en Primera de Juan capítulo 2, verso 16. La deidad del Hijo se encuentra en el capítulo 2, verso 23. Y la deidad del Espíritu Santo en el capítulo 5, versículo 6. Así que voy a intentar leer estos versículos con relación a la deidad del Padre. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, amado. La palabra lee así, como sigue, estoy leyendo en Primera de Juan,
capítulo 2, verso 16. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Alabado sea el bendito nombre del Señor. Primera de Juan, capítulo 2, verso 16. La deidad del Hijo. Primera de Juan 2, 23. Y lee la palabra como sigue. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiese al Hijo tiene también al Padre. Hablando de la deidad del Hijo. Este versículo ha sido muy mal interpretado de muchos pseudoteólogos. Y también la deidad del Espíritu Santo en Primera de Juan capítulo 5 versículo 6. Alabado sea el bendito nombre del Señor. Leo la palabra del Señor. Este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre. No mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Habla ahí de la deidad del Padre, 2.16, la deidad del Hijo, 2.23, y la deidad